Hola, ¿cómo están? Yo soy Manuel Martínez Novillo, soy miembro de la Cátedra de Destrezas 1 y en esta ocasión voy a encargarme de darles la primera parte de la clase perteneciente a la semana 6. En la clase anterior vimos los textos no normativos. En esta clase veremos juntos los textos normativos. A modo de repaso, diremos que los textos no normativos son aquellos que no tienen como propósito regular una situación, sino que tienen un objetivo distinto. Por ejemplo, una demanda judicial que busca denunciar una situación y conseguir el reconocimiento de lo que reclama. Ahora veremos los textos normativos que, en cambio, son los que ordenan las conductas de las personas y les generan derechos y obligaciones. Algunos ejemplos de textos no normativos son una denuncia en la Dirección de Comercio Interior, una denuncia de defensa del consumidor, una denuncia policial o cualquiera de las notas de reclamos que hicimos en clase. Algunos ejemplos de textos normativos son la Constitución Nacional, las demás leyes que regulan el comportamiento de todos los ciudadanos de un país, o un contrato de locación de un inmueble, que regule el acuerdo al que llegaron las partes en una situación particular como alquilar un departamento. Por supuesto, hay muchos más. ¿Qué características tienen los textos normativos? Los textos normativos se escriben de manera objetiva y son prescriptivos. ¿Qué quiere decir objetivo? Se refiere a que no involucra sentimientos o sensaciones personales, contrariamente a muchos textos no normativos que sí incluyen sentimientos o sensaciones personales, como las notas o los reclamos, o incluso una denuncia, y por eso son subjetivos. En una denuncia, por ejemplo, se dirá: los comentarios del profesor sobre que las mujeres no deberíamos estudiar, sino dedicarnos a lo nuestro, me ofenden y me parecen fuera de lugar. Un texto normativo no haría referencia a los sentimientos personales, sino que regularía la situación. Por ejemplo, artículo 3 del Protocolo de Género de la UNT. Situaciones. Este procedimiento incluye situaciones de violencia sexual y discriminación, basada en el sexo y o género de la persona, orientación sexual, identidad de género y expresión de género, que tengan por objeto o por resultado excluir, restringir, limitar, degradar, ofender o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. ¿Qué significa que son prescriptivos? Que dan indicaciones y establecen qué es lo que se debe hacer. Por ejemplo, una indicación médica que nos dice qué tomar para la fiebre y cada cuántas horas. Otro ejemplo, la cláusula de precio de un contrato de compraventa que establece el valor de la cosa que deberá pagar el comprador. Con los ejemplos, a esta altura, ya es evidente que hay textos normativos jurídicos y no jurídicos, es decir, que no tienen que ver con el derecho. Dicho de otra manera, no todos los textos normativos son jurídicos. Hay textos que establecen, por ejemplo, un procedimiento con pasos a seguir y que no tienen que ver con el derecho, y sin embargo son normativos. Un ejemplo de texto normativo no jurídico son las recetas de cocina, que nos indican los pasos a seguir, qué ingredientes usar, cómo mezclarlos, los tiempos de cocción y demás. Las recetas de cocina están escritas de manera objetiva, es decir, que no involucran sentimientos. Están escritas de manera prescriptiva, porque dan indicaciones a seguir, establecen un procedimiento. No son jurídicas, pero sin embargo son normativas. En Destrezas 1, cuando hablemos de textos normativos y no normativos, en adelante hablaremos siempre de los jurídicos. Veamos un ejemplo de la Constitución Nacional. Artículo 45 de la Constitución Nacional. La Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias, de la ciudad de Buenos Aires y de la capital en caso de traslado, que se consideran a este fin como distritos electorales de un solo Estado y a simple pluralidad de sufragios. El número de representantes será de 1 por cada 33.000 habitantes o fracción, que no baje de 16.500. Después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada para cada diputado. El artículo es claramente objetivo y prescriptivo. Ordena cómo se compone la Cámara de Diputados, da ciertos detalles acerca de cuál será la cantidad de representantes y cómo se los elegirá. No involucra sentimientos y directamente ordena.
Hasta acá hemos visto textos normativos. En la segunda parte de esta clase, que verán en otro video, veremos un tipo de texto normativo muy interesante que es el contrato. En la materia de destrezas, aprenderán a redactar contratos. Nos vemos en el próximo video.